Hola a todos, niños y niñas. Continuamos entonces poniéndonos al día con este seguimiento de la onda encantada del servicio planetario en este video quiero recordarles además que cuando nosotros vivimos una onda encantada de una forma muy intensa, ¿sí? La onda encantada parte con el nombre de un glifo, en este caso el mago, ¿sí? Es la onda encantada es el glifo que le da nombre a la onda encantada del servicio planetario para este año. Y ese glifo siempre nos invita a experimentar una polaridad. La personalidad siempre que se le manifiesta normalmente una polaridad, o sea, dos polos de una misma unidad, ¿sí? Como decir la tristeza y la alegría, o el amor y el desamor, ¿sí? La personalidad siempre entra en dualidad, o quiere estar en un lado, o se siente estar en el otro, y que no puede estar en el otro lado que desea, y esa es la dualidad, una pelea constante porque me siento a un lado, me siento al otro, ¿sí? Cuando es una misma unidad y no hay lado, ¿sí? Porque es un balín de acero indivisible. ¿Sí? Y entonces la onda encantada simplemente nos muestra los 13 pasos que nosotros podemos realizar para salir de la polaridad que trabaja ese sello en particular. ¿Sí? Entonces la onda encantada del mago nos muestra los 13 pasos que nosotros necesitamos transitar para salir de las polaridades del glifo del mago. ¿Sí? Que ustedes saben que la acción del glifo del mago es encantar, entonces yo siento que encanto o no encanto, me gusta o no me gusta la vida que vivo, ¿sí? Su esencia es la receptividad y entonces soy receptivo o no a las experiencias que en el instante se me están manifestando. Soy receptivo a la vida en el instante que la estoy viviendo o simplemente vivo la vida distraído y nunca estoy presente en el instante exacto por el que estoy transitando, ¿sí? Y su poder es el poder de la temporalidad, el poder de estar siempre presentes, ¿sí? Y la polaridad es que nosotros usamos este poder para estar siempre ausentes. Y ahí lo vimos en dualidad. Entonces vamos a experimentar todo esto. Y el glifo del mago y todos los demás glifos y todos los demás sellos, ¿sí? Glifo y sello es lo mismo, ¿sí? Se pueden representar por un arquetipo galáctico, que sería cuando yo integre la vivencia en dualidad de esas polaridades y deje de vivirlo desde esa dualidad, voy a comenzar a experimentar el arquetipo galáctico, ¿sí? Y José Argüello nos dejó yo las llamo unas poesías, para hablarnos de estos arquetipos galácticos, ¿sí? Entonces, el mago, como tal, que es un glifo que nosotros experimentamos primero con esta forma, pero que si lo observamos con el tiempo y con la vivencia continua de esta onda encantada, más este año que la estamos viviendo durante todo el año, ¿sí? No solo en este tránsito físico por el que estamos transitando, pasando ahora, ¿sí? Lo vemos así y lo llamamos como el glifo de el arquetipo galáctico que representa la temporalidad, que nos dice que el mago, como glifo número 14, arquetipo galáctico número 14, se conoce como el mago blanco y es el conocedor, este mago blanco es el conocedor de los misterios, de todo, de todo aquello que para la personalidad es un misterio. Ese mago que habita en nosotros sí conoce el misterio, no es un misterio para él. Y también por el nombre de la aurora boreal, que es como la luz al norte de nuestro planeta, esa luz de colores que nos revela la grande ese que habita en nosotros, ese mago que abre la cuarta puerta de poder de la corte del descubridor, ese mago que habita en nosotros que tiene la posibilidad de descubrir todo dentro de sí mismo, todo eso que para la personalidad es un misterio, ¿sí? Ese mago que ejemplifica la temporalidad como el comienzo real de la inteligencia, el que realmente sabe permanecer y vivir en estado de presencia, es el ser realmente inteligente, ¿sí? Porque solo estando en calma y receptivos pueden surgir en nosotros la inteligencia de la temporalidad, ¿sí? Esta poesía del mago nos recuerda entonces que yo soy el mago,
codificado por el mago blanco. El 7 es mi número, señal de la absorción supermental en las fuerzas. El 7 duplicado es mi número, perdón, porque es el doble tono resonante, ¿sí? Señal de mi absorción supermental en las fuerzas de la creación cósmica. Dentro de mi esfera de cristal está todo lo que puede ser visto o conocido, todo misterio que está por revelarse. Mediante mi suprema receptividad, te dejo los códigos de la definición resonante que tú mismo llamas tiempo. El tiempo en sí mismo, cuando entramos en resonancia con él, entramos en presencia permanente y entramos en contacto con nuestro mago interior. Allí se suspende todo, se nos invita a suspender todo pensamiento y a entrar con él, con el mago, en ese encantamiento atemporal de su oráculo, el oráculo del mago. Por él, que las dimensiones están entrelazadas, pasado, presente y futuro. Mi mente es el universo, mi cuerpo es el mundo que tú ves, mi discurso es el sonido melodioso del mundo natural, mi tercer ojo es la triangulación de cuerpo, palabra y mente. Soy el dador de los nombres mágicos. Tengo el secreto del acorde perdido, la música de las esferas, las vibraciones superiores de la ley cósmica. Conocerme es conocer los árboles, ya que soy el movimiento y medida del orden natural, el Hunapku. Hay una cosa muy bonita que quiero resaltar. Mi tercer ojo es la triangulación de cuerpo, palabra y mente. Cuando nosotros en el video anterior les recordaba que la onda encantada del mago, con su antípodo que es la serpiente, nos mostraba esa polaridad fundamental del ser humano, que es la polaridad entre el alma y el cuerpo, entre el espíritu y el ego, ¿sí? Y hay una tercera parte en esa triangulación, que es la palabra. Es que todo eso que sucede en el medio entre los dos, que nosotros lo experimentamos a través de una sensación, de un sentir, necesita tomar palabra y ser expresado, porque hacia allá vamos en esta onda encantada. Porque la materialización del mago se logra cuando su palabra, porque significa que este canal está completamente abierto, porque la información baja, toca el corazón, llega hasta el chakra raíz y sube y se convierte en palabra, que es expresión de nuestra maestría, ¿sí? La palabra es fundamental en este recorrido, ¿sí? Vamos entonces al punto donde estábamos, digamos, en el paso anterior, ¿sí? Estábamos entonces acá, ¿sí? Cuando atravesábamos durante la luna número 7, que es la luna entonada del mono, por el sol resonante amarillo, ¿sí? La luna resonante del mono por el sol resonante amarillo, estábamos en este punto, ¿sí? Entonces ahora resulta que a partir de este instante, nosotros comenzamos a entender que ese sentir que estamos reconociendo nos va a revelar a nosotros la verdad y la raíz de nuestro sistema de creencias. Cuando nosotros vamos sobre ese túnel y sobre los espejos de las paredes del túnel nos vemos reflejados a través de las cosas que experimentamos como seres humanos en esta tierra, ¿sí? Se despierta en nosotros un sentir. Ese sentir es el reflejo perfecto de nuestro sistema de creencias, ¿sí? Lo que sentimos es una función directamente relacionada con el sistema de creencias que yo tengo encriptado en mi mente, ¿sí? Recordemos que el tono galáctico, porque estamos en esta luna número 8 que nos conecta con el tono galáctico habla mucho sobre las creencias y nos dice que la primera reacción que un ser humano viene, o la primera respuesta que un ser humano da ante la realidad que experimenta,
viene de las creencias más antiguas. Y esas creencias más antiguas están en nuestro cerebro reptiliano. Y la memoria del cerebro reptiliano está impregnado a través de este sello, que es el que nos acompañará durante esta luna número 8, que es el dragón galáctico rojo. Está impregnado de toda la historia de mi linaje. Mi forma de reaccionar más instantánea siempre va a estar muy relacionada con el linaje al que yo pertenezco. Y ese linaje al que yo pertenezco es el que me dio ese sistema de creencias que yo hoy muchas veces replico de forma inconsciente. Si yo soy consciente de lo que siento y no lo trato de camuflar, voy a tener una conexión muy profunda con el linaje al que pertenezco. Me voy a dar cuenta que a través de ese sentir yo estoy replicando ese sistema de creencias de mi linaje. Y que eso precisamente es lo que yo voy a transformar. Comienzo a transformarme reconociendo lo que siento para trascenderlo, reconociendo lo que verdaderamente siento para trascenderlo, y al hacerlo transformo el sistema de creencias de mi linaje. Y por eso las generaciones venideras no recibirán la misma información en su cerebro reptiliano, ¿sí? Y acá entonces, a través de este mago galáctico, este dragón galáctico rojo que nos acompañará durante esta luna, descubrimos que el sentir es esencialmente un reflejo del sistema de creencias de nuestro linaje familiar y de nuestro linaje, de nuestra génesis de humanos, ¿sí? Y que ese sentir se aviva, esa información de nuestro sistema de creencias y de nuestro linaje se aviva con la información que yo recibo al relacionarme con el entorno más cercano. Eso que yo llamaba en el video anterior incomodidad es simplemente el despertar, se atiza ese fuego del linaje familiar. Ese despertar me incomoda porque hay muchas cosas de mi linaje familiar que yo, desde mi vivencia de niño, cuando llegué hasta ahora como adulto, he rechazado, ¿sí? Porque no me gusta, porque hay comportamientos de mi padre y de mi madre que no me gustan, que no acepto, que no tolero. Hay cosas de mi familia que me molestan, ¿sí? Y esa es la incomodidad. Me siento incómodo de reaccionar. El tono galáctico me muestra que yo me siento incómodo cuando me siento muy incómodo cuando reacciono de la misma forma que lo hacían mis progenitores, aunque a mí eso me molestaba. Y por eso precisamente yo he tenido roces y me he distanciado de ellos muchas veces. Y resulta que yo lo hago igual. Y eso me hace sentir muy incómodo, ¿sí? Mi forma de sentir siempre es un reflejo de ese sistema de creencias ancestral. Pero es precisamente la labor que nosotros escogimos como espíritu al encarnar en esta tierra en un cuerpo. Seguir el proceso de trascender esos sistemas de creencias obsoletos. Y desde ahí entonces la pregunta es, ¿qué hago con este sentir? ¿Qué hago con esta emoción? Si lo miramos desde el punto de vista del ego, actuando en sombra, lo que nos sucede muchas veces es que nosotros perdemos la fe en la posibilidad que nosotros tenemos como humanos para transformar ese sistema de creencias a través de un proceso evolutivo. Aquello que me fue transmitido en la sangre, a través de la sangre y que me ha sido grabado en mi cerebro reptiliano y desde lo cual yo reacciono de una forma más instintiva e impulsiva y de una forma más instantánea, digamos, no tiene que ser impulsiva, pero instantánea, ¿sí? Siento que me domina, que puede más que yo, que ese sistema de creencias es más fuerte que yo, y yo pierdo la fe, y no creo tener yo la habilidad, la capacidad de iniciar un proceso evolutivo para transformar ese sistema de creencias. Y normalmente esa fuerza y ese poder nos lo da en la conexión con el padre y la madre. Entonces, si adicionalmente yo estoy desconectado de padre y madre porque no me gusta ser un espejo de ellos,
y los rechazo y me distancio de mi linaje y no tengo contacto con ellos, ¿sí? Entonces pierdo el cimiento desde donde yo me puedo apoyar para tener fuerza, para seguir este proceso. Y al sentir que no tengo fuerza para seguir el proceso, yo pierdo la fe, porque me siento incapaz, me siento, no soy incapaz, me siento incapaz de impulsar ese proceso de transformación del sistema de creencias familiar y del linaje humano. Entonces, esta onda encantada del mago que viene después de la onda encantada del dragón nos recuerda que nosotros nacemos a través de esos padres y que al tomarlos, eso nos lo dice ya en luz este glifo, es que cuando yo tomo a esos padres, tengo donde apoyarme, tengo la capacidad de verme, ver cómo yo reflejo las mismas cosas que ellos habían reflejado en mí y como si a mí no me gustaban es porque yo estoy llamado a transformarlas, inicio en mí porque ahora yo soy el responsable de ese proceso de transformación, ¿sí? Aprendo de ellos para reconocer las raíces más profundas de ese sistema de creencias, desde el cual se despiertan en mí las cosas que yo siento ahora. Y así al reconocerlo, al verlo y al mirarlo del frente y al no tratar de evadirlo porque me genera incomodidad, porque se convirtió ese linaje en una piedra en mi zapato. Al tomarlo realmente con amor, inició un proceso de trascendencia, ¿sí? Decíamos que el mago hace una triangulación entre espíritu, alma, cuerpo y palabra, ¿sí? Y vamos a ver entonces que tomar mi familia, al ser consciente de lo que sí, que lo que yo siento viene de ese sistema de creencias de mi familia que, o sea, cuando yo siento rabia no me gusta mi sistema de creencias familiar. Cuando yo siento tristeza es que me entristece ese sistema de creencias familiar. Cuando yo tengo miedo es que creo que estoy dominado por ese sistema de creencias y que no puedo superar los miedos que ellos mismos tenían. Lo que ellos no hicieron, yo no lo puedo hacer, ¿sí? Todas las sensaciones de desamor que ese sistema familiar me creó, creo que son situaciones de desamor que yo voy a seguir replicando. Entonces, muchas veces decido no tener pareja porque no quiero replicar ese tipo de situaciones, me aíslo, me acorazo, perdón, encierro mi corazón para no sentir, ¿sí? Y es todo lo contrario, me tengo que abrir a vivirlo intensamente para transformarlo. Tomar a mis padres significa tomar esas emociones y esas cosas que voy sintiendo a la medida que voy transitando ese túnel, esas cosas que voy, sentimientos que se me nacen en mí cuando voy observando los reflejos que veo en ese túnel al interactuar con el mundo externo. Y si te están generando incomodidad, estás bien, vas por el camino, es lo que estás llamado a transformar. Deja esa búsqueda afanosa de encontrar zonas de confort. Eso no significa que nos tenemos que dar duro, no se trata de eso. Significa simplemente es una invitación a no evadir, porque estamos en un momento a nivel humano en el cual estamos muy dados a evadir todo aquello que genera incomodidad, diciendo, es que eso ya no me corresponde, es que eso ya no va conmigo, es que ese tipo de parejas ya no son para mí, y entonces yo termino y busco otra y la otra me muestra lo mismo y yo termino y busco otra y me quedo en esas y no encuentro porque yo ya tengo un ideal evolutivo en mi mente, y yo digo, de acuerdo al ideal evolutivo en mi mente, que es simplemente una iluminación de la mente que no sea reflejado en el cuerpo, entonces yo sigo buscando eso afuera y me sigo encontrando lo que mi cuerpo me muestra y yo lo sigo rechazando, ¿sí? Y entonces evado y evado, a eso es lo que me refiero, a no evadir y estar en ese camino que te muestra esas incomodidades que la personalidad siente cuando afronta ese sistema de creencias ancestral que le fue transmitido a través de la sangre. Recuerden que la serpiente es la que inicia el clan de la sangre, y que ese clan de la sangre culmina en la luna,
que estamos llamados a purificar ese clan para no seguir transmitiendo a través de nuestra sangre lo mismo. Ese sistema de creencias que yo rechazo de mis ancestros, ahora lo tomo. Al tomarlos a ellos, yo ya sé que ese sistema de creencias es mío. Esa realidad ya es mía. Esa forma de reaccionar es mía. Y ahora soy yo, como adulto, el que necesita sanar esas emociones que siente tu niño interior para comenzar a transformar ese sistema de creencias en ti y proyectarlo de una forma diferente hacia el futuro, ¿sí? Entonces, avanzando, recordemos entonces que estamos atravesando un año de tormenta rítmica azul, que es un llamado para que nosotros mismos le imprimamos un ritmo amoroso y sereno a nuestro propio proceso de transformación, ¿sí? Y este oráculo del destino para este king número 21, que es el dragón galáctico rojo, que gobierna esta luna, que fue la octava luna del año, que la vivimos entre febrero y marzo, entre febrero 7 y marzo 6, ¿sí? Que ya pasó, pero nos estamos poniendo al día. En esta luna galáctica del halcón está dominada por este king número 21, que es el dragón galáctico rojo, cuyo mandato del king nos dice, nos recuerda y nos ilumina diciéndonos que yo armonizo con el fin de nacer. Todo se armonizó con el fin de que yo naciera en esta personalidad en la que estoy, ¿sí? Para modelar a través de esta personalidad la presencia del ser que realmente me habita y así sellar la entrada del nacimiento con ese tono galáctico de la integridad, de la unidad, de ser uno conmigo mismo siempre, de no seguir generando estas dualidades entre mi historia, porque no me gusta y yo me separo de ella, me separo de mis padres y la personalidad que yo represento. Saber que esto es uno, es una historia que tiene un hilo conductor, que es la misma, que es un mismo sistema de creencias al cual yo pertenezco y que ahora soy yo, la punta del iceberg, el, el, el llamado a continuar ese proceso de transformación. Y con esa información a darme cuenta que, claro, yo reacciono como mi linaje de la forma más antigua reaccionaba, pero que yo, aunque lo haga así, yo lo puedo transformar. A darme cuenta, a observarme cuando estoy haciendo lo mismo que hacían mis padres que a mí no me gustaba. Y esta información entregada a ese gran espíritu y a esa conciencia planetaria a través de la noosfera y de su banco, y especialmente a través de su banco PSI, nos dice que, claro, nos guía durante este oráculo esta serpiente galáctica roja diciéndome, claro, tus instintos, tus impulsos reactivos más instantáneos vienen de lo que te fue transmitido por la sangre, y eso es así para que tú comprendas que tú eres un reflejo de tu linaje, ¿sí? Y que eso lo que va a sacudir es que tu linaje en la forma, en esta realidad de tres dimensiones, ha traído una luz a su vida, pero que tú estás llamado a hacer que esa luz sea creciente, a crear a través de esa luz una nueva forma de luz, a iluminar de una forma más bonita el camino de trascendencia de tu linaje familiar y de paso del linaje de humanidad al que pertenecemos todos. Sí, estamos llamados a trascender la información que se nos entregó al momento de nacer para no asumir que esa información es así y así se va a quedar, así nací y así voy a seguir. No, estamos llamados en ese camino que nos está invitando a vivir el espíritu cuando aceptó el reto de bajar a la tierra y vivir a través de este cuerpo humano que cada uno de nosotros, a través del cual cada uno de nosotros vive, ¿sí? A descubrir que en nuestro inconsciente nos hemos negado a aceptar la realidad, que somos un reflejo de ese espejo, de ese linaje evolutivo, ¿sí? Y que hemos perdido la fe de poderlo transformar y que voy a seguir siendo igual. Entonces yo inconscientemente sigo los mismos patrones en lugar de comenzar a recrear y a jugar con ellos, a recrear y a jugar con esa información que va saliendo de mi mundo inconsciente y yo voy haciendo consciente, comenzar a recrear nuevas formas, formas que me muestren la capacidad que yo tengo de crear un nuevo mundo, de construir en este juego de la vida
una nueva siembra, de florecer en conciencia, de permitirle a mi linaje a través de mi proceso personal, como ofrenda que hago yo a esta tierra, de continuar un proceso de florecimiento de la conciencia. Esta parte voy a volverme un poco personal, porque es parte de lo que me ha tenido alejado a mí del canal. Una parte ha sido que he tenido muchas labores por ejecutar y otra parte ha sido que el proceso que he estado viviendo con mis padres ha sido muy fuerte. Esa parte no es tan romántica. Cuando tú realmente los miras y los quieres tomar, ahí hay muchísimas cosas y comienzan a aparecer y aparecer y aparecer. Y se requiere de mucha paciencia, de mucho amor, tomar realmente un linaje y hacerme cargo de lo que hoy a mí como cabeza de ese linaje me corresponde iniciar el proceso de transformación de su sistema de creencias, en lugar de seguirlos culpando, en lugar de seguirme limitando por ese sistema de creencias diciendo, como mi padre era así, como a mí me educaron así, como yo crecí así, como de niño me dijeron esto, como, ¡guau! Encontramos todo este montón de excusas en nuestro propio linaje, en lugar de usarlo como apoyo para ser yo la cabeza que transforma ese sistema, ¿sí? En esta luna nos conectamos con el tercer pulso, ¿sí? Y es una luna en la cual tenemos que ser muy conscientes de que habíamos transitado toda esta primera parte, que es la primera parte de la onda encantada, o las primeras 6 lunas del año, ¿sí? Que es un proceso muy escarpado de ascenso, en el cual estamos como en la oscuridad y no vemos bien, pero a través de ese sol resonante que pasamos en la luna anterior, comenzamos a ver un poco y ahora nos damos cuenta que al ver un poco, lo primero que nosotros tenemos que afrontar es ese sistema de creencias y no seguir siendo repetitivos, reiterativos en la misma forma de hacer y de reaccionar ante la realidad que el mundo nos está mostrando, ¿sí? No podemos seguir siendo fotocopias de nuestros papás. No podemos seguir siendo fotocopias de las relaciones que ellos crearon, con el dinero, con sus parejas, con sus amigos, con los bienes materiales, con el mundo, con la sociedad. No podemos seguir siendo esa fotocopia. Necesitamos iniciar ese descenso en el cual veamos eso con claridad, un descenso de alineación para que realmente el camino comience del tránsito por ese túnel, deje de ser laberíntico y realmente se convierta en un túnel más recto en el cual yo pueda andar de una forma más amorosa, ¿sí? Transitamos entonces por este tercer pulso, que es el pulsar entonado eléctrico, tu pulso que nos recuerda fundamentalmente que nosotros podemos poner a nuestro servicio ese guerrero de luz que habita en nosotros. Un guerrero que todo el tiempo nos está mostrando a través del plexo que nosotros sí tenemos la fuerza desde que nos apoyemos en el linaje, en lugar de que sintamos el linaje como una carga o como un peso. Cada vez que yo siento que mis padres y mi familia son una carga o un peso para mí, este guerrero está perdiendo su fuerza desde el plexo para convertirse en el guerrero de luz que transforma los ciclos y los cierra y los trasciende, ¿sí? En este pulso, digamos, en el primer paso del pulso, voy a adelantar ahí un poco, nosotros nos habíamos preguntado, sí, en el punto 3 cuando estábamos pasando por la tercera luna, ¿cuál es ese miedo que temo afrontar al quedarme presente en la realidad que yo creo? ¿Cuál es ese miedo que más brota en mí cuando decido quedarme en un sitio y decir, no voy a seguir huyendo, me voy a quedar? ¿Cuál es el mayor miedo que siento? ¿Y cuál creo que es la raíz más profunda de ese miedo? ¿Y bajo qué acciones puedo poner ahora ese miedo a mi servicio? ¿Sí? Los miedos están hechos para ser puestos a nuestro servicio. Los uso y los afronto para ponerlos a mi servicio. Y ahora, durante esta luna número 8 del año, que es la luna galáctica del halcón, que empezó 7 de febrero y terminó 6 de marzo, ¿sí? Nos deberíamos retroceder un poco y preguntarnos qué tanto interiorizado que el proceso evolutivo humano es una cadena cooperativa. O sea,
es una cadena cooperativa, está enlazado intrínsecamente con toda la historia de mi linaje familiar y de mi linaje como humano, ¿sí? ¿Qué tanto he interiorizado yo que ese proceso evolutivo es esa cadena evolutiva? Donde tomar a mis padres es la entrada que da inicio al proceso de alineación de la personalidad con el plan del alma. O sea, cuando decimos el alma desciende para comenzar a vivir a través de ese cuerpo encarnado en el glifo de la serpiente, comienza a vivir y decíamos, tenemos que partir de nuestra verdad, ¿sí? Estamos diciendo que cuando yo tomo a mis padres es cuando inicia realmente ese proceso de alineación en el cual yo me asumo para ser el gestor de la transformación del sistema de creencias humano. ¿Qué tanto he interiorizado yo que ese proceso evolutivo es esa cadena cooperativa, donde tomar a mis padres es ese paso primordial e inicial para abrir ese camino e ir enderezando ese laberinto y convertirlo en el túnel de un proceso de transformación amoroso del sistema de creencias? Comenzar realmente a ejecutar ese plan del alma que cada uno de nosotros escogió, ¿sí? Y con esta pregunta terminamos esta octava luna. Un abrazo para todos. Espero que a través de este video se puedan devolver un poco a lo que hayan vivido en ese tiempo y que nos vayamos alineando nuevamente con este seguimiento de la onda encantada del servicio planetario. Un abrazo.